Hola, ¿qué tal lectores y seguidores de quienique.com? El día de hoy nos encontramos en el lanzamiento del libro Duque, su presidencia 2018-2022, que es el último lanzamiento del expresidente colombiano Iván Duque Márquez, en el que hace un recuento de los retos que enfrentó durante su mandato y además cuenta desde un lado muy humano cómo se vivió la pandemia, los retos en materia laboral y el paro nacional, que fueron algunos de los puntos trascendentales de su presidencia. Quiero agradecer al presidente Iván Duque Márquez el que me haya autorizado a publicar el libro que hoy presentamos, pues seguí como un ciudadano del común su obra de gobierno en los diferentes campos, admiré la forma como manejó el país en las más difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir y agradezco hoy más que nunca la nación que nos alcanzó a dejar después de su paso por la Casa de Nariño. A ver, para hablar de los logros de la presidencia de Iván Duque, hay que tener en cuenta las dificultades tan grandes que tuvo, la pandemia, el paro violento que duró tanto tiempo y otros aspectos como el huracán y muchas otras cosas, la migración venezolana, etcétera. Entonces, cuando uno va a hablar de los logros de Duque, hay que mirar esa parte para dimensionar lo que hizo el gobierno en ese momento, que fue extraordinario, entregó la economía en permanente ascenso y muchos otros logros en materia de infraestructura, de medio ambiente, de salud, de educación, etcétera. Los recordaremos, ¿sí? Un excelente presidente, fue mucho lo que hizo, afrontó una pandemia a los 48 meses, 30 meses, mire cómo lo manejó, sí, cómo nos representó de bien al país, juventud y ganas de trabajar por el país. ¿Cuántas vacunas trajeron? 80 millones de vacunas, ¿cuánto valen? Sí, mire cómo se manejó la pandemia. Segundo, sostener el empleo, fue impresionante. Sostener el empleo, el auxilio que dio a todos los empresarios para sostener el empleo. Sí, tercero, cómo creció la economía, mire cómo entregó la economía. Cuarto, mire la educación. Quinto, mire todas las carreteras que se desarrollaron. Hizo montones de cosas. Este fue un gobierno que estuvo sometido a una cantidad de dificultades, presiones que realmente lo pusieron muy a prueba. Yo creo que el presidente Duque, con su templanza, con su capacidad y su bonomía, nos ayudó a hacer muy bien nuestra gestión. ¿Considera que con el contexto que tenía en ese momento le cumplió al país? Yo creo que sí, indudablemente sí. Yo creo que este va a ser es mucho una gestión que se va a ver en el largo plazo y en la historia. Yo creo que la historia es la que escribe finalmente y escribe siempre con lentitud, de manera que yo creo que la historia lo dirá, pero los hechos son controvertibles. Colombia pudo pasar la pandemia, Colombia pudo atender a su población. Nosotros vimos en Colombia las crisis que se dieron en otros lados y el presidente, la gestión de todos los ministros fue fundamental en todo eso. Bueno, ministro, quisiéramos saber desde su perspectiva, desde su gabinete, ¿cuáles son esos hitos del gobierno Duque en esos 4 años de presidencia? No, en primer lugar, todo el trabajo que hicimos en pandemia para recuperar el empleo en nuestro país. Al haber perdido más de 800.000 puestos de trabajo en la pandemia y hoy se han recuperado en su totalidad. Eso fue lo primero. Segundo, la concertación con todos los trabajadores y los empresarios. Los 4 años, el presidente Duque, en toda la historia de Colombia, el ingreso real de los trabajadores se mantuvo por encima del 16%. Eso nunca se había logrado. Y crear el salario mínimo de $1.000.000 siempre fue lo más importante. De otro lado, crear también todas las posibilidades de modalidades nuevas de trabajo en casa, trabajo remoto, todo lo que tiene que ver con nuevas alternativas y sobre todo salvando el empleo. Teniendo en cuenta el actual gobierno, ¿usted piensa que los colombianos van a extrañar al expresidente Iván Duque? No me cabe la menor duda. Gustavo Petro en muy poco tiempo ha hecho mucho daño, particularmente en la economía. Los mercados internacionales ya empiezan a detectar riesgo país, por eso se empiezan a subir las tasas de los TES, empezamos a tener, por ejemplo, unos intereses mucho más caros, la devaluación, entre muchos otros, termina siendo el resultado de la incertidumbre y desconfianza que Gustavo Petro ha desatado. Probablemente la gente entenderá que tener un gobierno que le apueste al cambio
sensato, responsable, cambiar lo que no funciona es necesario, pero ese gobierno que pretende destruir todo lo que funciona, pues evidentemente va a poner en riesgo al país, particularmente desde el punto de vista económico, es decir, oportunidades de empleo, trabajo, emprendimiento, y por el otro lado, pues muy preocupado por todo el tema en materia de seguridad. Es decir, este gobierno con la retórica de paz total lo que está es pavimentando el camino hacia la impunidad total y de ahí se va a desprender sin ninguna duda más violencia. La política de seguridad del presidente Duque se puede resumir en 4 grandes resultados. En primer lugar, un combate a los símbolos del mal. Más de 6.000 hombres de los grupos como las FARC, las disidencias, el ELN, fueron capturados, neutralizados o judicializados, especialmente símbolos de mal como Toniel, como alias Fabián, como alias Pirri, como es el caso de alias Uriel del ELN, que tanto daño causaron a Colombia. En segundo, una gran reforma y transformación de la policía, que después del vandalismo y los bloqueos lograron restablecer el orden público, pero además iniciaron un proceso de mejora de la seguridad ciudadana y de profesionalización de la policía. Y en tercer lugar, la campaña Artemisia, una campaña que permitió articular los esfuerzos de ejército, policía, fuerza aérea para controlar la deforestación en Colombia y cumplir una función ambiental. 3 hitos importantes para dar más seguridad y más tranquilidad a los colombianos. Agradecerle al presidente Duque por esta invitación en el día de hoy de su lanzamiento del libro, a la Universidad de Santo Tomás, a la editora Villegas, por darle esta oportunidad a un gran colombiano, al presidente Iván Duque Márquez, quien me escogió y me seleccionó como su comandante del ejército 3 años de su periodo de gestión de gobierno. Agradecerle y decirle que gracias por el respaldo y el respeto que siempre estuvo con sus generales. Gracias por ser ese director, ese comandante de equipo, de trabajo en equipo, que fue a lo largo de su trayectoria como conductor político de este país. Decirle que aprendimos mucho de él y lo más importante, colombianos y al mundo entero, tuvimos un presidente que nos enseñó a construir país. Y a eso nos vamos a dedicar después de estar así vestidos y dejar el uniforme, a construir la Colombia que todos queremos. Lo único que me duele, como lo dijo el señor presidente de la República, y lo apreciaron todos los que están aquí hoy, acompañando al presidente en su lanzamiento del libro, y estoy seguro que está en la retina y en la mente de todos los colombianos, es haber perdido esa fortaleza en seguridad y defensa de los generales que salieron sin explicación alguna. Eso me duele en el alma.